Señor presidente, en primer lugar quisiera sumarme a las felicitaciones que ha expresado el senador José García Ruminot al presidente del Banco Central, don Rodrigo Vergara, no solo por una brillante exposición a la cual ya nos tiene acostumbrados, y felicitar por su intermedio, por cierto, al Consejo del Banco Central, sino que también felicitarlo por estar cumpliendo este periodo en que ha estado a la cabeza del Banco Central. Un Banco Central que desde los acuerdos de la transición de fines de los años 80 cumple un rol central en Chile desde el punto de vista de la política monetaria y desde el punto de vista de la autonomía de ese Banco Central, que obviamente está relacionada con la efectividad de esa política monetaria. Especialmente digno de relevar, por el rol que tiene el Banco Central desde el punto de vista de la política monetaria, es el tema de la inflación. Efectivamente enfocada a la meta del 3%, este año un 4%, acercándose posteriormente al 3,5% y proyectando acercarse a la meta del 3%. Por lo tanto, la política monetaria está cumpliendo con su rol. En algún sentido ha sido expansiva, lo que ha suavizado, ¿no es cierto?, los ciclos económicos, pero también ha sido prudente. Y por lo tanto, el Banco Central está cumpliendo con su rol, que es el tema de la política monetaria y el tema de la inflación. Quiero resaltar también el tema del déficit en la cuenta de corriente, porque yo me acuerdo que los informes de hace 1 o 2 años mostraban signos de preocupación en torno a déficit que podían llegar a 3 o estaban llegando a 3 o 4%. Aquí se nos habla, ¿no es cierto?, de menos 2,1 y por lo tanto el déficit en cuenta corriente también apunta en una dirección menos preocupante de lo que era hace 1 o 2 años. Pero evidentemente que lo más preocupante del informe, no por el informe mismo, sino que por la reflexión que hace durante el informe y la reflexión final, es lo que se señala en cuanto al crecimiento económico. Porque al final, por mucha política monetaria, por mucha política fiscal, por distintas cuentas en las finanzas públicas, etcétera, el tema es el crecimiento de la economía chilena. ¿Y qué nos dice en la página 2 el informe del presidente del Banco Central como la principal preocupación? Dice, comillas, la economía completará 4 años de crecimiento promedio anual en torno a un 2%. Cierre comillas. 2014, 2015, 2016, proyectando entre 1,5 y 2%, 2017 un poco mejor, pero 4 años de un promedio anual de crecimiento económico en torno a un 2%. Ese es el tema no del Banco Central, o de la política monetaria, o del Congreso, o del Ejecutivo. Ese es el gran tema del país. Es decir, hay una sola cosa que no podemos hacer como país: acercarnos a la nueva mediocridad, que es la expresión que utilizó Christine Lagarde hace 1 año y medio, directora del Fondo Monetario Internacional. Como país, y hablo de gobierno y oposición, de empresarios y trabajadores, no podemos avanzar hacia la nueva mediocridad. Y dice la tercera y última reflexión del presidente del Banco Central, a la que califica de especialmente importante, comillas, es que nunca debemos perder de vista que los beneficios de aumentar el crecimiento de mediano y largo plazo son muchísimo mayores que los de suavizar el ciclo. Cierre comillas. Y el Banco Central, ya lo hemos visto, ha contribuido a suavizar el ciclo. Pero esta es la perspectiva que tenemos que abordar a propósito de la política monetaria y la política fiscal y los distintos parámetros que se nos han entregado. Nunca perder de vista que el tema es el crecimiento económico de mediano plazo. Y agrega, comillas, sin crecimiento simplemente no hay recursos para profundizar las políticas sociales. Cierre comillas. Porque evidentemente que el crecimiento económico por sí mismo, tiene al menos 2 efectos muy importantes.
Primero, crear los puestos de trabajo que el país necesita. Y estamos viendo ya las cifras preocupantes sobre los crecientes niveles de desempleo. Y estamos viendo signos preocupantes de informalización y precarización del mercado del trabajo y de los empleos. Y por lo tanto, para crear puestos de trabajo hay que crecer económicamente. De hecho, el 80% de disminución de la pobreza en Chile en los últimos 25 años es producto del crecimiento económico. 80% de la disminución de la pobreza en Chile fue posible por niveles de crecimiento económico altos y sostenidos. Lean, por favor, el espléndido documento de José Pablo Arellano sobre el crecimiento económico en la época de Elwin y su implicancia para lo que estamos viviendo hoy día. Chile creció 8% de promedio anual entre 1990 y 1998, 8%. Y eso no fue con piloto automático, no fue por inercias. Y en los últimos 25 años, antes de este periodo de 2 años que estamos hablando, Chile creció 5% de promedio anual durante 25 años. Entonces, lo que nos tiene que hacer reflexionar es esta afirmación del presidente del Banco Central, que la economía completará 4 años de crecimiento promedio anual en torno a un 2%, y que esto afecta no solo los puestos de trabajo, esto afecta las políticas sociales, porque un punto menos de crecimiento, un punto, son 600 millones de dólares menos de recaudación fiscal. Y por lo tanto, el financiamiento de los programas sociales, y no solo la creación de los puestos de trabajo, y no solo la disminución de la pobreza, tiene una implicancia directa con el crecimiento económico. Y termina con lo más preocupante. Al afirmar, somos uno de los pocos países de la región que ha logrado llegar al borde del desarrollo. En el pasado, otros desperdiciaron dicha oportunidad. Es lo que Alejandro Foxley ha llamado la trampa de los países de ingreso medio. Estamos ahí, estamos a punto, pero creciendo 2% al año durante 4 años no vamos a avanzar en esa dirección. Por lo tanto, yo termino. No hay sustituto para el crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico junto con las condiciones externas, tienen que haber condiciones internas favorables. Y eso es una función de la política y de los partidos y del Parlamento y del Ejecutivo y del Legislativo y del Gobierno y de la oposición. Por lo tanto, al terminar su mandato de 5 años, con este informe, que es tranquilizador en muchos aspectos, especialmente por las metas de inflación, yo digo, no relajemos la regla fiscal, ahí está la credibilidad del país, ya se relajó con revisar el balance estructural o déficit cero, se está recalculando año a año, pero en la regla fiscal está la credibilidad del país. Y digo esto a puertas de discutir el presupuesto de la nación. Por lo tanto, reitero, felicito al presidente del Banco Central, tenemos un desafío mayor como país en esa perspectiva. Celebro lo del G20 ayer, acuerdo multilateral en el comercio, no al proteccionismo, pero es tarea nuestra y de la política interna crear las condiciones para ese crecimiento económico alto y sostenido.